Em, bueno, la verdad que ese día cuando Jorge Bamonde me escribió, me sorprendió bastante en el sentido de que compartiera algo para el grupo de varones y, y la verdad que Dios siempre nos está hablando por distintos medios, por hermanos, pastores, eh, quizás la radio donde uno a veces escucha. Y me hacía la pregunta qué podía compartir. Y, y si mal no recuerdo, fue un día sábado que venía un texto a mi mente y, y era Lucas 9:62 dice. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y este texto me recuerda quizás mis primeros años en el Evangelio, que era un versículo que nos hablaba de no mirar hacia atrás, de siempre estar mirando hacia adelante. Como dice en el libro de Hebreos, que debemos tener la puesta mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y estuve buscando el trabajo del arado y el significado del arado es hacer surco en la tierra. Y la idea es esta, hacer surco y limpiar y también sacar la- lo, lo malo que podría estar, la tierra. Pero en este caso también se asemejan a nuestro corazón, que Dios nos empieza a limpiarnos y Dios tiene que muchas veces sacar las cosas quizá oscuras que nosotros traemos de nuestra vida pasada, eh, de nuestra vida anterior, ese viejo Adán que nosotros traemos. Y la idea principal es mirar hacia adelante, porque si miramos hacia atrás, así como miró la mujer de Lot, miró hacia atrás eh, y ella se desplomó. Entonces, nosotros siempre eh, debemos mirar hacia adelante y tendemos la mala costumbre quizás de mirar atrás y decir, pucha, pero yo podría haber hecho esto, tenía mis planes, no sé, en distintas cosas, pero en algún momento salió Cristo a nuestro encuentro y ese tiempo fue preciso, fue exacto para que el Señor llegara a nuestras vidas y no quedáramos pensando en por qué sucedió esto otro, y empezamos a analizar muchas cosas, muchas aristas que están a nuestro alrededor. Quizás muchas veces nos hacemos preguntas del por qué sucedió esta situación u otra, pero el Señor dice claramente que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. El tema es que cuando miramos hacia atrás nos desplomamos y empezamos a acordarnos de nuestro pasado. Y ese día me recuerdo que me daba ese texto el Espíritu y hay un paralelo que es Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Y qué nos quiere decir el apóstol en este texto? Eso lo estaremos viéndolo en profundidad
Pero antes, para empezar, dice que la iglesia de Filipo está tradicionalmente fechada durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, entre el año 60-62 después de Cristo. Pablo fundó la iglesia en Filipos durante su segundo viaje misionero en el año 51 después de Cristo, en respuesta a su visión sobre Macedonia, y fue la primera iglesia en Europa. Y hay temas principales, por ejemplo, la unidad, la liberación del legalismo, la salvación, la mayordomía y la imitación. Son los temas principales de esta carta. Y por todo es sabido que es la carta del gozo, que, que siempre está ahí regocijados en el Señor, siempre está hablando de ese gozo que nosotros debemos tener. Pero aparte de eso, Dios, o sea, Pablo está hablando inspirado por el Espíritu de Dios, eh, está hablando de no mirar hacia atrás, como decía el texto. Y le puse como título a este mensaje el entusiasmo por el galardón. Y los versículos que vamos a estar estudiando, reflexionando, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Por todo es sabido que a Pablo le gustaba la simbología de una carrera. Dice en 1 Corintios 9:24 que él corría y él disciplinaba su cuerpo. Y en la carta a Timoteo también hace esa simbología de una carrera. Pablo se hacía ver en una carrera y es lo mismo que nosotros deberíamos vernos, cada uno de nosotros, como creyentes en Cristo, que estamos en una carrera y en donde muchas veces quizás vamos a tropezar, vamos a caer, pero debemos levantarnos debido a que tenemos el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Él mora en nosotros, Él nos ha sellado con su Espíritu, como dice el libro de Efesios, y para entender todo este contexto debemos ir a los versículos anteriores. Del 8 al 11 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Veo en estas palabras, hermanos, que hay una tremenda pasión de Pablo por conocerle. En su caminar había sido intencional por conocerle mejor. Para él, su vida pasada en el judaísmo era una basura. Y en el 9 dice, ser hallado en él,
no teniendo mi propia justicia, o sea, su propia rectitud moral. Y dice, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y poder eh, de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Por todo es sabido que Pablo había experimentado todo esto, el poder de Dios, el poder, ese dunamis, que quiere decir la palabra poder, que quiere decir como una dinamita que produce el evangelio, y la resurrección, o sea, de estar de muerto, pasar una vida nueva, y los padecimientos. Pablo había sido llevado al tercer cielo. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Pero también tenía el otro lado de la moneda, que quizás nosotros muchas veces no queremos tener. Dice que fue 3 veces azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces náufrago, en trabajo, en fatiga, en desvelos, en ayunos. Él había sufrido todo por conocerle en profundidad a su Señor, dice el texto. Ahora la pregunta que nosotros podríamos hacernos, ¿estamos buscando realmente conocerle a nuestro Señor, a nuestro amado Salvador, de una forma que sea completa? El versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Para entender esto, Pablo dice y reconoce su imperfección, indicando una necesidad de crecimiento y todavía su falta de carácter. Hermanos, estamos en una etapa de nuestra carrera en donde quizás los más mayores llevan un adelanto, se podría decir, que muchos de los que estamos o los que están partiendo recién en el Evangelio. Quizás un ejemplo, de 1 a 100, quizás algunos están en el 20, otro en el 40, otro en el 60, otro en el 80. Pero podemos ver en todas estas aventuras de Pablo cómo el Espíritu de Dios estaba morando en cada situación que él estaba viviendo. Y es ahí también cuando nosotros podemos ver lo imperfecto que podemos ser. Aquí la palabra se traduce ya sea perfecto, está hablando de completar algo, consumar el carácter en un sentido de traer a un estado de cumplimiento o realización. O sea, está en un estado de realizar algo. Eso es lo que está hablando el texto. Dice en 1 Corintios 13:10, dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hermanos, en parte hemos conocido hasta el día de hoy la revelación que Dios nos ha entregado. Quizás a mí me falte mucho más que recorrer y a muchos de nosotros recorrer. Pero hasta el día de hoy el Señor se ha revelado por intermedio de su palabra. Hay cosas que todavía se están ocultas, que todavía el Señor nos va a ir revelando paso a paso. No debemos adelantarnos tampoco quizás al Espíritu de Dios. Y el texto nos está hablando claramente que estamos en un estado de perfeccionamiento, que también se le puede llamar santificación.
Dice el texto, dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Pablo se ve en una carrera, y esto a veces me imagino que es como una maratón. Los maratonistas corren por distintos suelos, quizás barro, quizás tierra, quizás suelo, arcilla, y a veces, quizás a veces nos podemos ver en esa situación. Y el texto aquí dice que Cristo lo tomó, o la idea es que lo agarró o lo jaló, en otras palabras, se apoderó de él. Es esa la idea, con esto en mente, un esfuerzo extenuante. Y esto me hace ver cuando, por ejemplo, vemos las carreras olímpicas, los Juegos Olímpicos, y los hombres corren y corren y corren y están extenuados por esa quizás fatiga que tienen. Quizás muchas veces nosotros vamos a estar fatigados con el correr. Quizás muchas veces va a venir una persona que viene a interponernos en la obra del Señor, en hablar. Siempre vamos a tener luchas, pero debemos creer que el Espíritu de Cristo está en nosotros morando y está llevando a cabo su obra. En Hechos 9, del 5 al 6 dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Veo, hermanos, en esta palabra que hay una destrucción total de su yo interior, de ese Saulo hasta ese día. Y veo por otro lado el contraste, que hubo una disposición hacia su obra, un total arrepentimiento. Y eso es lo que nosotros debemos experimentar, una disposición hacia la obra de nuestro Señor, ya que Él nos salió al encuentro igual que Pablo, y nos salió con ese amor eterno, con ese amor que nunca habíamos nosotros experimentado, ese amor que nunca lo podíamos ver ni apreciar, ya que siempre estábamos ensimismados en nosotros mismos. El versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Quiere decir que es la misma idea o es parecida a la del versículo 12? Y dice, pero hay dos claves que dice Pablo aquí en este texto. La primera es que olvido, y la segunda que me extiendo. O sea, yo veo que Pablo abraza el Evangelio con toda su fuerza y no se deja eh, acobardarse, se podría decir, de nada. Ya que muchos creyentes quedan en el pasado, su vida pasada, su alma, lo lleva para allá y para acá. Recuerdan su pasado una y otra vez, y también pone de su parte nuestro adversario, Satanás. Nos hace creer que no somos amados, que no creen en nosotros, que no valemos la pena. Al final nos sentimos dañados. Nuestra antigua vida
nos acecha y la lucha en nuestra mente se hace intensa y miramos hacia atrás. Y de ahí la idea del arado, que si miramos atrás, perdemos de la vista a Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos distraemos en el mundo, en su sistema de cosas organizadas, en fin, preferimos muchas veces lo banal, otros pasatiempos, que la obra de Cristo, que la revelación bíblica, en fin, el mundo, la carne, están siempre acechándonos para sacarnos en esa posición de que Dios nos ha entregado como hijos de Dios. Y dice, extendiéndome a lo que está delante. A veces me hago ver esto y es como que yo veo como que se zambulle en algo, me extiéndome, como que me tiro un chapuzón, se podría decir, quizá en una piscina, y esto nos da la idea de tomar algo y no soltarlo. Pablo lo sabía bien, era un corredor y se apoderaba en tomar las promesas de Dios, saturar nuestra mente con la palabra de Dios. Es de suma importancia. Y es que cuando apartamos la mente de lo celestial, trae consecuencias para el corredor. Mirar atrás puede ser lapidario. Chocamos, nos paralizamos. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es innecesario distinguir entre lo que simboliza las palabras meta y premio. Ambas se refieren al destino glorioso al cual Dios ha invitado al apóstol. Ambos se refieren al destino glorioso al cual Dios ha invitado a Pablo. Sin embargo, meta es un final de la carrera y premio en la recompensa que se sigue. Y con esto me recuerdo al libro del Progreso del Peregrino. No sé si alguien lo ha leído, pero también está en película. Y me recuerdo cuando el Señor sale al encuentro de Cristiano y aparece Evangelista. Y le dice Evangelista, debes seguir por este camino. Pero aparece sabio mundano y quiere influenciar a Cristiano que no va a sufrir mucho por ese camino y empieza a hablar distintas cosas. Y en fin, aparecen muchos personajes en esa historia. Y de hecho es algo verídico. Pero Cristiano tenía algo en mente, que era llegar a la ciudad celestial. Él tenía una meta clara y cada uno de nosotros tiene esa meta. Dice, y Pablo tenía un supremo llamamiento. Ahora, esto no es un simple llamamiento como de un árbitro que llama a un jugador de fútbol, quizás, para amonestarlo. No, es totalmente diferente. La idea de esto es una llamada a un banquete, es decir, a una llamada divina por medio que los cristianos son presentados a los privilegios del Evangelio de Cristo Jesús. Ahora la pregunta que nosotros podríamos hacernos a este llamamiento, ¿consideramos amar a nuestros enemigos como Cristo los amó? ¿Estamos siendo amantes de lo bueno? ¿Estamos visitando viudas, huérfanos, como dice la palabra del Señor?
Y el segundo punto dice, maduros con una misma mente. Así que todos los que somos perfectos, significa en el original teleios, que quiere decir completo, quiere decir crecimiento mental y carácter moral, alcanzar madurez o un hombre totalmente desarrollado. Esta palabra quiere decir que es como un hombre con una edad avanzada lo buscaba, y me gustaba mucho el significado porque dice que él también nos ve completos en Cristo. Y esto es lo que está viendo también aquí el texto, que dice que es un crecimiento mental y un carácter moral, alcanzar una madurez, un hombre totalmente desarrollado. Primera Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino que sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Como vemos, se está hablando de madurez. Esto quiere decir ejercitar la mente. La lectura regular de las escrituras nos hará sacar la impureza de nuestra vida, tener disposición a la voluntad, los sentimientos y la conciencia. Y dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará. Hermanos, Dios nos revelará la verdad para corregir nuestra deficiencia, ya que Él todo lo conoce, todo lo ve y nos dará una luz perfecta. Pero mientras tanto debemos estar escudriñando la palabra diariamente, que Dios nos entregue esa revelación divina. Primera Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los principios de este siglo, que perecen. Hermano, hay algo clarísimo en las escrituras, que el mundo va en desintegración, pero nosotros, dice que nosotros debemos buscar la sabiduría, sobre todo en el libro de Proverbios, nos habla de buscar la sabiduría, de ser sabios en la manera de pensar, que no seamos niños, como dice Corintios. Y el versículo 16 para terminar, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, en otras palabras, sigamos una misma norma, la fe apropiada en un mismo sentir. Y está hablando de madurez, hermano. El Señor quiere que estemos unánimes en una madurez, que todos vamos hacia allá, que todos vamos unidos, quizás como en fila, pero el Señor está obrando a diario en nuestras vidas, hermano. Y eso debemos estar presentes, orando, buscando su presencia, hermano. Y quisiera orar para terminar. Eh, Padre, te doy gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que tú has puesto. Tu palabra, Señor, ha sido expuesta, Señor. Te pido, Señor, por todos mis hermanos, Señor, que seas tú obrando, Señor, en sus vidas, Señor. Seas tú, Señor, poniendo, Señor, el querer y el hacer, Señor, en cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres misericordioso, Señor. Que tu revelación, Padre, tú nos has dejado, Señor, para poner en práctica, Padre.
Padre, perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras fallas, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a estar siempre firmes, Señor, parados en la roca, Señor, que eres tú, Cristo Jesús. Alabamos, Señor, te exaltamos, Señor, te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.